Mi hermana humilló a mi hijo diciéndole, «Tú te haces pipí en la cama, por eso tu papá te dejó». Entonces corté todos los lazos con ella y cancelé el lugar de la boda que yo iba a pagarle como forma de reconciliación. El karma llegó con fuerza y al final ella hasta perdió al novio. Hoy en día, toda mi familia me culpa por todo lo que pasó. Hace casi un año, volví a conectar con mi hermana, a quien no había visto en casi una década. Yo fui quien se esforzó por arreglar la relación, pero ahora me pregunto si fue la decisión correcta. Ella no ha cambiado en nada. Su comportamiento es exactamente el mismo que causó que nos distanciáramos en primer lugar. Como te imaginarás, estoy en un gran dilema. Como todos los que conozco tienen opiniones sesgadas, pensé que lo mejor sería preguntar en internet. No creo que nadie se tome el tiempo de leer esto, pero si lo haces, gracias por leerme y espero que me puedas dar una opinión imparcial. Para que te des una idea del contexto, me llamo Raquel, y la hermana de la que hablo es Hannah, mi hermana de sangre, criada bajo el mismo techo. Sé que suena raro aclararlo, pero pronto entenderás por qué. Es difícil creer que seamos familia. Actualmente, soy madre soltera, y vivo con mi hijo Tom. Tengo un buen trabajo, y hago todo lo posible para que Tom sea feliz. Ahora tiene 7 años, así que son las cosas normales de una mamá. Cuando me convertí en mamá, empecé a pensar en reconectar con Hannah, pero ahora, irónicamente, mi hijo es la razón por la que lamento esa decisión. Volvamos al principio. Hannah es 4 años menor que yo. Mi mamá me contó que cuando nació, yo estaba muy feliz. Siempre quise una hermana menor. Desde muy chiquita, la cuidaba y mi mamá, que la consentía un poco más porque se parecían, siempre me decía lo cercanas que éramos. Crecimos siendo inseparables. Honestamente, ni siquiera sé cuándo empezaron a cambiar las cosas. Pero en algún momento Hannah cambió. Se convirtió en alguien a quien le parecía patético pasar tiempo con su hermana, Mayer. Yo siempre fui buena con ella y nunca le levanté la voz. Pero poco a poco empezó a insultarme y a hacerme sentir menos cada vez que intentaba hablar con ella. Nuestros papás estaban demasiado ocupados para darse cuenta, y en una ocasión, cuando mi mamá la vio burlándose de mí, no hizo nada. Odiaba que Hannah me tratara así y no podía entender por qué. Empezó a hacerme bromas, a meterme en problemas y era como si hubiera perdido todo sentido de culpa o empatía. Intenté explicarle que sus nuevas amistades la estaban influenciando, pero con el tiempo me di cuenta de que ella era la que lideraba todo ese comportamiento. No quiero hablar demasiado del pasado porque es doloroso, pero debes saber que Hannah fue terrible conmigo y me sentí impotente. Incluso me robó el novio y se gastó mis ahorros en ella misma. Cuando finalmente no pude más, hablé con mis papás. Me ignoraron, diciendo que es tu hermana menor, es normal que cometa errores. Dejaron claro que nunca me apoyarían en esto. Así que cuando me fui a la universidad, casi nunca regresé a casa. A mi papá le dolía, pero a mi mamá y a Hannah apenas les importaba, lo cual para mí estaba bien. Volver a casa solo significaba más discusiones entre Hannah y yo, o mi mamá, poniéndose de su lado. Después de la universidad, me ofrecieron unas prácticas en otro estado y las acepté. No sin antes sufrir otro ataque de Hannah, en este caso, llamando a mi lugar de prácticas, haciéndose pasar por mí. A grandes rasgos, pude explicar la situación y parecieron entenderme. Así que no perdí esa oportunidad y no resultó en nada malo. Quizás tuve suerte porque la persona que me dio la oportunidad tenía una hermana egoísta, así que me entendió perfectamente. Me pregunto si ella habrá escrito su historia aquí. Me ha contado algunas cosas, pero nunca la he leído. Aún así, cuando supe que Hannah había intentado sabotear mi oportunidad, me puse furiosa. Mis papás me rogaron que la perdonara, llamándolo un error. Pero les dije que ya había tenido suficiente. Le había dado innumerables oportunidades para cambiar, pero no era capaz. Así que corté todo contacto con ella. Mientras ella seguía viviendo en casa, casi no llamaba y cuando mi mamá me pedía que la ayudara, me negaba. No quería saber nada de ella. Mis papás seguían intentando que nos reconciliáramos, pero a Hannah no le importaba e incluso me dijo que podía hacer lo que quisiera cuando le dije que ya no la consideraba mi hermana. Simplemente respondió que ella tampoco me había considerado su hermana en mucho tiempo. Eso básicamente rompió nuestra relación y decidí que no merecía estar en mi vida. Unos meses después, conseguí un trabajo en el nuevo estado y me mudé allí de forma permanente, casi nunca regresando a casa. Hannah también se mudó y casi nunca nos veíamos. Mi mamá a veces me pedía que la llamara, pero nunca lo hice, y ella tampoco. Más tarde conocí a alguien, me casé, y esa es otra historia, pero ahora no importa. Él es mi exmarido y ya no es parte de mi vida. De todos modos, antes del divorcio, me embaracé y di a luz a mi hijo Tom. No invité a Hannah a la boda, lo cual molestó a mis papás, y ella tampoco se acercó cuando nació Tom. Pero después de su nacimiento, empecé a sentirme culpable por haberla alejado y aquí estoy ahora, cuestionando si hice lo correcto. Unos años después me divorcié de mi esposo, quien no quiso involucrarse en la vida de nuestro hijo. En ese momento, empecé a extrañar a mi familia, pensando en Hannah, pero no la llamé. A principios de 1960, este año terminé de mudarme de vuelta a mi ciudad natal, y sentí que quizás era hora de reconectar. La llamé. Ella parecía diferente, contenta de escucharme.
Nos pedimos disculpas mutuamente, hablamos de cosas superficiales y nos mantuvimos en contacto en línea por un tiempo. Hace unos meses me ofrecieron la oportunidad de transferirme de nuevo a mi antigua ciudad y la tomé. Quería estar cerca de mi familia y mis papás querían tener a su nieto cerca. Para cuando me mudé, Hannah ya estaba comprometida con su novio de mucho tiempo, Brad, y planeaba casarse para fin de año. Ella se esforzó por reconstruir la relación, tratando de que todo lo que había sucedido en el pasado quedara atrás. Al principio, no conectó realmente con mi hijo y parecía molesta por tenerlo cerca, pero poco a poco él pareció agradarle, o eso pensé. Mirando hacia atrás, resulta que solo estaba fingiendo. A medida que se concretaban los planes de la boda, yo estaba feliz por ella y me alegraba de que hubiera encontrado a alguien tan amable como Brad. Luego, hace unos 2 meses, Hannah me sorprendió al pedirme si podía reservar y pagar el lugar de la boda. Explicó que ya había manejado todo lo demás y necesitaba ayuda solo con esto, diciendo que podría ser mi regalo para ella. Prometió que estaría increíblemente agradecida. Por un momento, me pregunté si se había estado portando bien conmigo, todo este tiempo solo para sacarme algo, pero descarté ese pensamiento, sintiendo que era demasiado cínico. Después de unos días me di cuenta de que reservar el lugar era factible y le dije que estaría feliz de ayudar. Una semana después, encontré un lugar hermoso e incluso hice la reservación. Ella estaba encantada y todo parecía ir bien. Me sentía muy contenta de que finalmente estuviéramos reconstruyendo nuestro lazo. Luego hizo algo que lo destruyó todo. Hace unos días estaba abrumada con el trabajo. Así que mi mamá llevó a mi hijo Tom de compras con Hannah y sus amigas. Mientras estaban afuera, Tom empezó a hacerle preguntas a Hannah, escogiendo cosas y pidiéndole algo de comer. Hannah se irritó y cuando Tom seguía haciendo preguntas, explotó. Le gritó, lo aterrorizó y luego, frente a sus amigas, empezó a burlarse de él, contándoles que a veces se hace pipí en la cama y le tiene miedo a la oscuridad. Incluso llegó a decir que su papá lo dejó porque era muy molesto y que probablemente yo también lo dejaría. Como te imaginarás, esto humilló y traumatizó a mi hijo. Empezó a llorar sin consuelo, mientras Hannah se reía de él. Finalmente, mi mamá decidió llevarlo a casa. Cuando llegaron, Tom seguía llorando tanto que tuve que dejar el trabajo para estar con él. Al principio, mi mamá trató de minimizarlo, diciendo que Hannah se enojó y lo asustó. Pero pude darme cuenta de que algo más había pasado. Me concentré en consolar a Tom, pero al día siguiente supe toda la horrible verdad. No podía entender por qué mi hermana haría eso. Incluso si estaba molesta con él, ¿por qué desquitarse con un niño inocente? Confronté a mi mamá por permitir que esto sucediera y luego fui a ver a Hannah. Ella lo minimizó, diciendo que Tom era molesto y que se había divertido diciéndole esas cosas. Le dije que no era una broma y le exigí que le pidiera disculpas a Tom frente a todos. Aunque sabía que una disculpa no arreglaría el daño, sentí que era lo menos que podía hacer. Ella se negó, insistiendo en que no había hecho nada malo. Este era exactamente el tipo de comportamiento que me llevó a cortar todo contacto con ella en primer lugar. Como seguía negándose, me sentí cada vez más frustrada hasta que simplemente me fui. Ahora me pregunto qué hacer. No puedo simplemente dejarlo pasar. Si se hubiera metido conmigo, sería una cosa, pero hacerle eso a mi hijo es muy diferente. Así que estoy aquí en busca de ideas, algo que no sea ilegal. Conozco a muchos trolls que suelen sugerir esas cosas, para hacerle saber a mi hermana que no se juega con las personas. Actualización. 1. Han pasado unos días y las cosas no han salido como esperaba. Primero, déjenme agradecer a todos los que leyeron mi largo mensaje y me dieron sugerencias. Créanme, estoy muy agradecida de que se tomaran el tiempo para ayudarme. Leí todo y solo entonces decidí hacer algo. Después de mucho pensar y leer sus sugerencias, decidí que necesitaba ser madura y hablar con ella. Muchos de ustedes también dijeron que tal vez estaba bajo mucha presión y que quizá algo había pasado con su prometido. Sentí que todo eso era posible, ya que mi hermana no es del tipo de persona que comparte sus sentimientos, y con la boda tan cerca, pensé que podría estar pasando por algo. Así que, como ya mencioné, decidí hacer lo correcto y hablar con ella. Fui a ver a mi hermana y le pedí a mi mamá que la convenciera de dedicarme 10 minutos de su vida para hablar conmigo. Mi mamá estaba feliz de ayudar, ya que también se ha sentido un poco responsable por lo que pasó. Así que, más tarde en la tarde, me encontré con Hannah en una cafetería cercana donde estaba de compras y hablé con ella a solas. Desde el principio, me dijo que no se iba a disculpar y que estaba perdiendo mi tiempo. Bueno, le dije que solo escuchara lo que tenía que decir. Luego le expliqué cómo mi exesposo me dejó y cómo Tom se lo tomó. Me tomó mucho explicarle para que entendiera lo que había pasado y por alguna razón, él se culpaba a sí mismo. Obviamente, no podía decirle todo ni explicarle mucho, así que quizás fue mi culpa que pensara eso, pero yo me aseguré de que Tom estuviera recuperado poco a poco. Le expliqué que mi hijo era un niño sensible y que hasta hoy nunca le he gritado. Le conté cuánto lo había lastimado y cómo lo había traumatizado. Le dije que de manera equivocada o no, también mencionó lo de su padre, lo cual hizo las cosas mucho, pero mucho peor, y lo difícil que fue consolarlo después de eso. Ella simplemente escuchó todo, y en ese momento pensé que finalmente había entendido lo que había hecho y que lo que sucedería a continuación sería que iba a ofrecer una disculpa o algo así. Entonces,
Con una cara seria, me dice que no le parecía gran cosa. Me dijo que era mi culpa, ya que estaba criando a un debilucho, y que si quería que mi hijo se convirtiera en un hombre, no debería consentirlo de esa manera. Le pregunté si había perdido la cabeza, y le dije que mi hijo iba a resultar ser mucho mejor que ella. Luego le dije que estaba cansada de sus juegos, y que tenía que disculparse. Bueno, se enojó conmigo por siquiera intentar hacer que se disculpe por algo tan trivial. Dijo que no se sentía mal en absoluto, y que lo haría, de nuevo sin pensarlo si tuviera la oportunidad. Esto me enfureció tanto, que tuve miedo de darle una bofetada. No lo hice, simplemente me fui. Ahora me doy cuenta de que reconectar fue definitivamente un error. Supongo que estaba aferrada a la nostalgia del pasado cuando éramos niñas y nos llevábamos bien. Por eso quise volver a conectar con ella. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización, y no puedo decir que las cosas hayan mejorado. En todo caso, han empeorado mucho. Ojalá tuviera una mejor actualización, pero no la tengo. Ahora mismo estoy en un punto en el que podría quedar apartada de toda mi familia por lo que hice. Déjenme contarles lo que pasó. Después de mi última actualización, seguía realmente enojada. Estaba enojada conmigo misma por confiar en mi hermana y simplemente enojada con ella por todo lo que hizo. Para los que preguntaron, Tom está bien. Está feliz, pero lo mantengo alejado de mi hermana y de la mayor parte de la familia. Un día después de que pasó todo, mi madre me llamó preguntando qué había pasado y por qué mi hermana le decía que yo no iba a ir. Por cierto, muchos me preguntaron por qué no hablé con mis papás cuando ella se negó a disculparse. Bueno, déjenme mostrarles lo que pasa cuando me quejo. De acuerdo. Le conté a mi mamá lo que pasó y le dije que mi hermana estaba siendo injusta y cruel, así que no había forma de que fuera a la boda, especialmente con mi hijo. Ella me dijo que yo no estaba siendo comprensiva y que era su boda, por lo que necesitaba dejar pasar todo esto. En esta ocasión, le dije que no había forma de que fuera a dejar pasar las cosas. Esta vez, si ella ni siquiera podía ver su error y disculparse, yo había terminado. Le dije que incluso si se disculpaba ahora, de todas formas no iría a la boda, y eso era definitivo. Incluso mi padre me llamó pidiéndome que cambiara de opinión, lo cual solo me enfureció más. Le pregunté a mi papá si había llamado a mi hermana para decirle que debía disculparse conmigo. Dijo que no le había dicho nada. También recibí algunas llamadas de otros miembros de la familia, todos los cuales actuaron como si mi hermana no hubiera hecho nada serio. Esto me hizo enojar tanto que unos días después tomé una gran decisión. Me arrepentí de haber reconectado con ella en absoluto, y en este punto no iba a ir a la boda pase lo que pase. Luego pensé, si no voy a la boda, ¿por qué debería pagar el lugar? Ya había olvidado que me había comprometido a pagar. Estuve debatiendo conmigo misma si echarme atrás y no pagar el lugar justo un mes antes de la boda era una mala decisión o una buena. Incluso en ese momento estaba pensando en los problemas que esto podría causarle, y dudé, pero esa duda solo me hizo enojar más. Así que, sin pensarlo más, decidí cancelar. Al día siguiente, cancelé el lugar. Más tarde esa noche, le envié un mensaje diciendo que ya que no iba a ir a la boda, estaba cancelando mi regalo. Ella inmediatamente me llamó en pánico, pero ignoré la llamada. Después de unas horas, mi papá y mi mamá empezaron a llamarme frenéticamente también, pero no contesté. Ayer, finalmente contesté la llamada de mi hermana. Estaba gritando, preguntándome cuál era el significado de esto. Le dije que era simple. No me apetecía pagar por algo a lo que no voy a asistir, el lugar de la boda. Ella dijo que no era justo y le respondí, nada en esta vida es justo y que simplemente lo aceptara. Luego agregué, no me pidas que me disculpe. Ella comenzó a gritar y a perder el control, así que simplemente terminé la llamada. No iba a quedarme ahí escuchándola llamarme nombres. Luego fue llorando con todos, diciendo que estaba tratando de arruinar su boda al cancelar el lugar a última hora. Bueno, ¿sabes qué? Cuando le dije que ya no me importaba, mi mamá se enojó y me dijo que tenía que hacer lo que ella decía. Sí, en este punto, toda mi familia está tratando de dejarme de lado, incluidos mis papás, a menos que vuelva a reservar el lugar o le dé a mi hermana el dinero para reservarlo. No, puedo creer que me estén haciendo esto, tratando de aislarme. ¿Dónde estaba todo este apoyo cuando mi hermana le hizo eso a mi hijo? Actualización 3. Han pasado unos días desde la última actualización. Después de pensar mucho, terminé diciéndole a mi hermana que se fuera al demonio y a mi familia que hicieran lo que creyeran correcto. Como era de esperarse, todos me dejaron de lado, excepto una persona. Sorprendentemente, el prometido de mi hermana, Brad, me llamó. Me dijo que lo que ella hizo fue realmente malo y que se merecía lo que le hice. Le pedí disculpas, pero él me dijo que no hacía falta, ya que en cierta forma yo lo había salvado de casarse con una mujer tan horrible como mi hermana. Le pregunté si había cancelado la boda y me dijo que aún no, pero que después de hablar conmigo se reuniría con mi hermana para informarle su decisión de no casarse. Como te podrás imaginar, el drama en mi familia fue total. Especialmente para mi hermana cuando Brad soltó la bomba. Aquí quiero aprovechar para aclarar que cuando digo mi familia, me refiero a mis papás, mi hermana y algunos parientes cercanos que están de su lado. Sin embargo, hay otra parte de la familia a la que no le importa el drama, e incluso algunos a los que mi hermana les cae mal.
Así que no son todos, como quizás di a entender en otras publicaciones. Pero volviendo al drama, durante un par de días todo estuvo tranquilo. No recibí llamadas ni mensajes, básicamente porque los tengo bloqueados. Pero me pareció sospechoso que no hubieran intentado otra forma de contactarme, incluso venir a mi casa. Pero nada de eso sucedió, hasta que finalmente me encontré con mis papás y mi hermana en un café. Yo había ido a tomar un café con Tom. Obviamente Tom no estaba tomando café. Qué ilusa fui al pensar que íbamos a tener un momento de paz cuando estaba muy lejos de conseguir eso. Lo único que obtuve fue vergüenza porque terminamos todos en una discusión acalorada en ese lugar público. Yo estaba de espaldas a la puerta, pero Tom los vio y dijo: «Mira, mami, ahí vienen los abuelos». Cuando me di vuelta, ya era demasiado tarde porque estaban encima de mí gritando. Bueno, para ser sincera, la que me gritaba era Hannah, mientras mis papás nos gritaban a ambas para que nos calmáramos. El resumen de la discusión era que mi hermana estaba enojada conmigo por haberle contado a su prometido sobre el pequeño incidente con mi hijo. Me culpaba de que no solo se había quedado sola, sino que ahora también tenía que pagar por una boda que no iba a suceder. No sé por qué dijo que ella pagó, ya que hasta donde yo sabía, Brad también había contribuido, pero supongo que fue algo que dijo en el momento. También me dijo que me estaba vengando de ella por lo que había sucedido en el pasado, y porque era una madre infeliz por no tener un esposo para mí y un padre para mi hijo. Como ella me gritaba, yo también le gritaba para defenderme mientras mis papás intentaban calmarnos a ambas. Finalmente, vi que Tom no estaba nada bien con todo esto, además de que estábamos haciendo una escena en el lugar, por lo que tomé mis cosas y a Tom y nos fuimos. Mi hermana continuaba gritándome, pero le dije: «Puedes cerrar tu enorme pico de avestruz y buscar un nuevo prometido. Todavía te quedan unos días para tu boda y no se te olvide también buscar un lugar para celebrarla». Con eso finalmente me fui y aunque ella siguió gritando y estaba tan roja como un tomate, pude escucharla hasta cuando ya nos habíamos alejado media calle de allí. No quise seguir alimentando su ego. Ella podrá culparme de lo que quiera, pero Brad no se enteró por mí de lo que hizo con Tom. Nunca se me hubiera ocurrido llamarlo porque no era de mi incumbencia decirle nada, pero en cierta forma me alegra que él se haya enterado porque se ve que tiene cierta decencia y entiende que hacer sufrir a un niño por el motivo que sea es malo. A lo sumo, a la única persona a la que debería estar gritándole es a ella misma. Su única oportunidad ahora es grabar un mensaje de voz y enviárselo a sí misma. Así discute con la única persona culpable de todo esto. Actualización 4. Bueno, acabo de descubrir quién le ha contado todo lo sucedido con mi hermana y mi hijo a Brad. Fue mi padre. Así de simple. La verdad es que después de todo el drama y las acusaciones en mi contra, nunca pensé que él sería el responsable de poner al tanto a Brad. Pero recibí otra llamada de Brad recientemente y esta vez parecía tener algunas preguntas directas sobre la pelea que tuvimos en el café. Obviamente me sorprendió que supiera de eso, así que con curiosidad le pregunté cómo se había enterado. Y ahí fue cuando me confesó que al igual que antes, fue mi propio padre quien le contó todo. Me costaba procesar que mi padre, quien ha estado apoyando a Hannah desde el principio, y en teoría también está molesto conmigo, sea la misma persona que filtra los detalles de esta situación a Brad. Cuando le pregunté por qué mi padre le estaba contando estas cosas, Brad solo me respondió que tenían una buena relación y que en el fondo mi padre sabía lo difícil que podía ser Hannah. Al parecer, mi padre tampoco estaba completamente seguro de que Brad debería casarse con ella, ya que aunque es su hija, él mismo conoce lo complicada y problemática que puede ser. Me parece irónico, ya que mi padre ha hecho lo imposible por obligarme a reconciliarme con Hannah, como si ella fuera alguien que vale la pena conservar cerca. Aunque entiendo el deseo de un padre de proteger a su hija, parece que mi padre también tiene sus dudas sobre el tipo de persona en la que Hannah se ha convertido. En cierto modo, creo que él intentó hacer algo bueno y mantener a Brad informado, pero sin darme ningún tipo de apoyo directo a mí. Y aquí estoy yo, asumiendo toda la culpa mientras mi padre ha estado compartiendo la verdad a escondidas. Brad se siente genuinamente mal por cómo me están culpando a mí. Me dijo que no creía, que fuera justo que yo fuera la que llevase toda la carga de los conflictos con Hannah, y por eso se ha ofrecido a contarle él mismo la verdad a Hannah. Si bien no tengo lealtad por mi padre, sé que esto que Brad pueda contarle explotará en la cara y mi padre al menos aquí ha intentado hacer algo bueno. Así que le dije que no tiene nada que hacer por mí, especialmente si Brad también se mete aún más a fondo en todo este drama. No me parece justo para él porque no tiene la culpa de mi familia. Además, yo ya los he dejado atrás y no necesito ninguna venganza o sentido de justicia. Creo en el karma. Así que en esta o en otra vida, mis papás y mi hermana recibirán lo que se merecen. Pero él me dijo que de todas formas le parecía lo correcto. Así que no sé qué sucederá ahora, pero no creo que sea nada bueno para mi padre. Actualización 5. Sé que los dejé sin noticias por bastante tiempo, pero después de que el drama explotara para mi padre, las cosas se calmaron, al menos en apariencia. Mis papás parecían seguir juntos, por lo que algunos familiares me han contado, pero las cosas estaban lejos de estar bien. Mi padre y mi madre no hacían más que pelear, y mi hermana, para añadir más tensión, dejó de hablar con él por completo. Finalmente, después de meses de tensión acumulada y peleas, mis papás decidieron divorciarse. En cuanto a mi hermana, las cosas no han mejorado mucho para ella. No encontró un reemplazo para Brad a tiempo, así que no ha podido aprovechar todo el dinero que invirtió en su boda.
No puede culparme por eso. Yo le di un consejo y ella no lo supo poner en práctica. Ella había puesto una parte del dinero, pero Brad también cubrió una cantidad considerable. Así que era mentira cuando me acusó de que había perdido todo su dinero. Bueno, como todo en su vida, es una mentira, manipulación y berrinche. Con Brad he mantenido el contacto y sorprendentemente nos hemos vuelto amigos. Al final parece que de todo este drama salió algo positivo. Incluso le presenté a una amiga que tengo desde hace años que es 1000 veces mejor persona que mi hermana. No solo se llevan bien, sino que él parece realmente interesado en ella. Es raro pensar que después de todo esto, tal vez en algún momento pueda considerarlos como parte de la familia, porque mi amiga es casi mi hermana. Después de todo, me parece fantástico eso de poder elegir a tu familia y no tener que conformarme con la que me había tocado.